Gracias, buenos días a todos. Primero agradecerles su presencia, como luego decimos, casi es como entre cuates, pero lo cual creo que también es muy bueno. He estado reflexionando en torno a, por un lado, al título de la plática y por otro lado al contenido, y caí en cuenta que tengo una tendencia normal a ser muy instruccional. Espero que no ocurra esta mañana eso, y más bien plantearles a ustedes una secuencia de ideas, de reflexiones en torno a esta temática que tiene ya una historia muy larga, muy larga. Yo empecé a estudiar mi doctorado en 1983. Seleccioné la Universidad de Iowa, particularmente por la presencia de ciertos profesores en ese programa. Y a esas alturas, como que es un recuperar toda esa experiencia, casi como pensando en una idea, darle una sacudida, casi como despertarla del sueño de los justos o de los sabios, de tal suerte que pudiera traerles un mensaje, y por otro lado, una especie como de invitación a reflexionar conjuntamente en este tema. La medición del aprendizaje, particularmente, como que tiene dos grandes vertientes. Por un lado, lo que se ha dado por llamar la teoría clásica, y por otro lado, lo que se ha dado por llamar la teoría de los rasgos latentes. Sin embargo, el proceso mismo de la medición tiene otros componentes que, de la forma en la que interactúan, es cómo es que se hace posible la medición. Entonces, en la primera parte de la plática quiero presentar un esquema organizador de esta temática de la medición. Posteriormente quiero conversar con ustedes, platicarles un poco sobre cuál es el sustento teórico que hay detrás de la medición adaptativa. Porque creo que si bien los modelos que se utilizan en el diseño de nuestros instrumentos de medición tienen soportes, pues hay como que lo que les llaman los débiles, los weak, ¿no? Y por otro lado los fuertes, los sólidos, pero que en la práctica cotidiana los hemos abandonado. Es muy impactante saber, por ejemplo, hoy en día, que a los profesores no les preocupa mucho qué pasa con la precisión de sus mediciones que hacen, de el desconocimiento que tienen de estas metodologías y de sus enfoques. Entonces, en esta larga historia, lo estoy tratando como de resumir toda mi expertise que he ido acumulando a lo largo de estos años, particularmente también con unas ciertas extrapolaciones de algunas de las actividades que he realizado como psicometrista para algunos programas de medición, creo que bastante importantes. Entonces, de esa perspectiva, por alguna razón no veo lo que está pasando aquí en mi máquina, así que entonces voy a platicar desde siempre. Cuando hablamos de la medición estamos hablando de un proceso que tiene que conjuntar dos grandes componentes. La medición, dicha de una manera muy sencilla, es asignar cantidades para la cuantificación de ciertos rasgos o atributos. Pero esa asignación de números se hace tomando como base pues, un sistema numérico. Y yo creo que es una de las primeras implicaciones que empiezan a emerger. Porque cuando hablamos de un sistema numérico, a pesar de que sabemos contar y multiplicar y dividir, como que las propiedades que son manejables en el sistema numérico no siempre son manejables en el contexto de la utilización que hacemos de estos números en el contexto de la medición. Por lo tanto, como que es importante entonces rescatar qué es lo que hace cualquiera de estos dos enfoques. Entonces, los marcos matemáticos es ese conjunto de supuestos que nos permiten de alguna forma hacer esa asignación de números y, lo que es más importante, una serie de transformaciones y manipulaciones que hacemos de los números derivados de nuestros procesos de medición. Y por otro lado, cuando nosotros obtenemos un puntaje después de haber aplicado un instrumento, pues como que siempre existe la necesidad de interpretar los resultados. Entonces, de alguna manera, en estos dos marcos lo que estamos tratando de hacer es ir configurando un esquema que nos permite no solamente hacer la medición, no solamente interpretar los resultados, sino también tener muchos más elementos sobre las evidencias que podemos reunir de la calidad de nuestros procesos de medición que seguimos. Cuando hablamos de marco matemático, básicamente hablamos de dos grandes enfoques, lo que se conoce como la teoría clásica. Yo digo que
es la madre, ¿no? Los principios de la medición, por allá, los principios del siglo pasado, empezaron a sentar las bases de este enfoque, y tiene tres supuestos básicos que no voy a mencionar porque quiero alejarme precisamente de esa corriente clásica, aunque en el transcurso de la plática estaré haciendo referencia a ella, pero es como el origen de todas las cosas. Mucha de la medición actual, en el contexto de la medición adaptativa, tiene una historia que también es muy antigua, pero su desarrollo se vio muy limitado por la carencia de un marco matemático poderoso, de tal manera que pudiera resolver los problemas que se pretendían resolver. A principios del siglo pasado, 1910, 1909, Binet empezó a aplicar de una manera individual los test de inteligencia que en aquellos entonces existían, con el propósito también de cierta manera de ir moderando los factores que la aplicación del instrumento en sí mismo tenían sobre el desempeño de los evaluados o probados en ese momento. Si bien la idea era hacer no solamente la administración, sino también el instrumento más acorde a las particularidades de cada persona, implicaba un proceso muy largo, no era posible masificarlo, resultaba muy costoso, y entonces como que la idea empezó a pasar a un segundo plano, surgen nuevas tendencias, nuevas historias, y entonces como que hay un punto crítico en todo este proceso, en esta etapa histórica, que podríamos ahora dividir la medición adaptativa en dos momentos: la historia vieja hasta 1968 y la historia nueva a partir de 1968. En 1968 se publicó este texto, Teorías estadísticas de los test mentales, de los puntajes de los test mentales, del profesor Frederick Lord del programa del ETS, y del profesor Novik, profesor de la Universidad de Iowa, por cierto, mi profesor. Yo me siento muy orgulloso de que haya sido un profesor. Quién sabe si él se siente orgulloso de lo que hizo algo, ¿no? Pero en este texto, con la contribución de Birban, se publicó la primera serie de documentos o de artículos, de capítulos, desde el punto de vista teórico, de esta nueva perspectiva. Creo que ese es el texto clásico en la medición. No hay un artículo, casi yo diría, que se preste de ser, que no lo cite. Sin embargo, como que es un parteaguas, porque a partir de ese trabajo entonces los aspectos teóricos, conceptuales, empezaron a dar elementos que permitían el análisis del instrumento, la forma en la que se construían las preguntas, etc. Entonces, como que esos dos grandes momentos pueden decir muy claramente señalados. Y por otro lado, cuando hablamos de la interpretación de los puntajes, hablamos básicamente de dos enfoques: interpretación con referencia a norma e interpretación con referencia a criterio. Entonces, vamos a tratar de esta parte, porque aunque son, yo creo que eso lo vemos particular. Lo voy a meter directamente a la parte de lo que hay detrás de bambalinas. ¿Qué es lo que faculta la medición adaptativa? ¿Por qué es posible? Cuando hablamos de la teoría de los datos latentes, básicamente lo que estamos tratando de hacer es encontrar un mecanismo que nos permita tener una estimación de ese rasgo que se está midiendo, pero que de alguna manera pueda encontrarse esa relación entre las características de las preguntas, el rasgo que se está midiendo y la respuesta que el sujeto emite. Yo he estado pensando en una idea a la que yo le llamo la paradoja de la medición. En la paradoja de la medición lo que está ocurriendo es de que el desempeño que tiene una persona, un estudiante, depende del nivel de habilidad que tiene. Las respuestas que le emite ante un examen depende de la habilidad que tiene. Pero precisamente lo que estamos tratando de hacer es conocer cuál es esa habilidad. Decimos, si se conociese, no necesitaríamos hacer la medición. Entonces, todos estos procesos son inferenciales, porque a partir de lo que el sujeto responde en una situación de examen, podemos hacer una inferencia de cuál es el nivel que tiene. Pero precisamente lo que determina ese nivel que tiene
o lo que nosotros encontramos, es algo que no podemos observar. Es ese nivel que nosotros asumimos que el estudiante tiene como resultado de ponderar las preguntas, calificarlas, sumarlas, restarlas, multiplicarlas, lo que ustedes gusten. Es un proceso que descansa en las respuestas que el sujeto proporciona. Resulta entonces que la teoría de los rasgos latentes lo que hace es precisamente establecer esa relación entre la habilidad que el sujeto tiene y las respuestas que emite. Y lo hace a partir de un modelo matemático. A diferencia de la teoría clásica, en donde no existe ninguna relación entre las características de las preguntas, entre el puntaje que se asigna y la habilidad que se supone hace que esas respuestas existan, la teoría de los latentes establece esa conexión. Aparentemente es un modelo complicado, ciertamente lo es, pero básicamente lo que hace es establecer una probabilidad condicional de la respuesta correcta a una pregunta o incorrecta en función de los parámetros de la pregunta y en función de la habilidad del estudiante. Pero esa habilidad no la conocemos. Entonces establece que la probabilidad de una respuesta correcta para un nivel, y dice, por eso es condicional, dado el nivel de habilidad, dado los parámetros A, B y C de la pregunta, entonces podemos determinar cuál es la probabilidad de que un estudiante responda correctamente a una pregunta. Tradicionalmente, las preguntas llamadas de opción múltiple son caracterizadas por tres parámetros: el parámetro de adivinación, el parámetro de dificultad y lo que se llama el parámetro de adivinación. Tradicionalmente los calculamos de una manera muy sencilla. Cuando decimos, por ejemplo, una pregunta de 4 opciones, su parámetro de adivinación se estima como 1 igual, como 1 sobre n, ¿no? Donde n es el número de opciones. La discriminación, construimos 2 grupos de sujetos, tomamos los de alto rendimiento, los de bajo rendimiento, contamos cuántos del grupo superior responden correctamente la pregunta, cuántos del grupo inferior, hacemos ahí un par de cocientes y entonces tenemos la discriminación. Aún en esas condiciones, la estimación que hacemos de esos parámetros no es la adecuada. Técnicamente, y dependiendo del tipo de dicotomización que hacemos, es el tipo de estimación que tenemos que hacer. Debe calcularse, se dice, ya sea con una correlación biserial o punto biserial. Pero la solución práctica es lo que hacemos, ¿no? Contamos rápido. Lo que está más complicado, y parece que el parámetro más difícil, el más elusivo para poder entender qué es lo que realmente representa, es lo que se conoce como dificultad de la pregunta. Tradicionalmente la calculamos tomando en cuenta el número de sujetos que responden correctamente a una pregunta y lo dividimos entre el número total de sujetos que presentaron la pregunta. Es un porcentaje. Entonces, para empezar, no está en la misma escala de habilidad. Y eso tiene implicaciones muy serias, porque finalmente son estadísticos que dependen de la muestra. Si por alguna circunstancia este día nos tocó un grupo de estudiantes destacados, las preguntas resultan fáciles, ¿no? Si al día siguiente aplicamos el mismo instrumento a otro grupo de estudiantes y en esa ocasión nos tocó un grupo de estudiantes no tan avanzados, las preguntas resultan difíciles. Entonces parece ser que tiene que ver con esto, y tiene que ver porque la escala en la que se está midiendo el índice de dificultad de las preguntas no es el adecuado. De esta primera idea, de esta primera expresión, es muy fácil entonces poder saber qué es lo que representa por un lado los parámetros y cómo están conectados con la habilidad del sujeto. Para empezar, es una métrica diferente, es una métrica arbitraria. Tradicionalmente, cuando hablamos de medición del aprendizaje, la asignación de los puntajes, es decir, esa cantidad que asignamos, o se representa en porcentajes, número de preguntas respondidas correctamente, el número total de preguntas, o lo que se llama el puntaje burdo, que es sencillamente contando el número de preguntas que tienen respuestas correctas. Entonces es una escala diferente. Y lo que plantea la curva, que se llama curva característica de reactivo, es ir observando
qué es lo que ocurre con esa probabilidad en distintos puntos del continuo de habilidad. Es una distribución asintótica, con el límite inferior asintótico en el nivel de alineamiento. Es decir, no se puede pensar que un estudiante tenga una probabilidad de responder correctamente en el caso de que tuviese una habilidad prácticamente nula, más allá de la probabilidad de una respuesta correcta por adivinación, ¿no? Pero en el extremo superior tenemos la tendencia 1 que nunca se alcanza. Nosotros pensamos que mientras más habilidad, lo único que podemos decir es que la probabilidad de que responda correctamente a la pregunta es mayor. Pero también tiene que ver con la fórmula que tiene la curva. Si nosotros observamos, por ejemplo, la curva de medio, tiene una pendiente quizás un poquito diferente a la otra. Entonces, pues una pendiente puede estar inclinada, puede estar muy acostada. Y lo que nos va diciendo es cómo es que esa probabilidad va variando en función del nivel de habilidad. Lógicamente, a mí me resulta como muy claro ver que mientras más habilidad tiene una persona, su probabilidad de responder correctamente a una pregunta aumenta, ¿no? Pero al mismo tiempo me permite fijar en este mismo espacio los tres parámetros. El parámetro de adivinación es la asintótica inferior. El parámetro de discriminación es qué tan parada, digamos, qué tan acostada está la discusión. Pero la parte interesante es la dificultad. La dificultad es el punto en donde se quiebra la curva, lo que se llama el punto de inflexión. Pero está en la escala de habilidad. Quiere decir entonces que es más fácil entonces desde esta perspectiva ir asociando la dificultad de las preguntas con la habilidad de las personas. Y esa es la esencia de toda la medición adaptativa. Seleccionar las preguntas de tal manera que se ajusten al nivel de habilidad del sujeto. Pero ¿cómo decimos si es que desconocemos la habilidad? Bueno, pues que precisamente el proceso empieza iterativamente con una serie de aproximaciones de ciertos supuestos iniciales de cuál es la habilidad inicial del estudiante, y a través de este proceso es ir estimando en etapas sucesivas la habilidad. Es un proceso de iteración, de actualización de probabilidades, y entonces también desde esa perspectiva es lo que hace complicado y muy difícil la medición adaptativa. Ya no se ve muy bien en la fórmula, pero se supone que está muy bonita, ¿no? Si nosotros tuviéramos la probabilidad de una sola pregunta, la ecuación anterior lo que me dice cómo es que se comportaría esa probabilidad. Pero ¿qué pasa cuando tenemos varias preguntas? ¿Cómo es que se combinan esas distintas probabilidades? Se supone que la habilidad del estudiante es fija. Lo que varía es la probabilidad, pero esa probabilidad va variando en función de las características de la pregunta. Es decir, la habilidad con la que responde a cada pregunta es la misma. Entonces, ¿qué es lo que hace diferente esa probabilidad? Definitivamente lo que hace diferente la probabilidad de que responda a esa pregunta correctamente son las propiedades psicométricas, en este caso los parámetros de la pregunta. Pero hay ciertas propiedades también que tienen las preguntas que me permiten que a partir de esas probabilidades inferir cuál es la habilidad estimada. Entonces, a partir de esta expresión, yo puedo estadísticamente o probabilísticamente estimar la habilidad del sujeto en función del vector de respuestas que la persona proporciona. Pero no solamente eso, sino que además puedo conocer cuál es el error que tiene asociada a la estimación que he realizado. Y esto combina una parte muy interesante de la teoría que en la teoría clásica no es posible obtener. Si nosotros pensamos en lo que tradicionalmente hace un profesor, dice, bueno, ya consiguió un examen de 10 preguntas, el estudiante obtuvo 100. Y entonces asignen 7, como si fuese un estimado del verdadero nivel de habilidad del estudiante. Pero en ese caso ignora el error. Nosotros sabemos que cualquier instrumento de medición siempre tiene un error por ahí en algún lado. Entonces es un modelo lineal muy simple que dice el puntaje observado siempre es igual al puntaje verdadero más el puntaje de error. Pero el puntaje asume, el profesor asume que el puntaje que le asigna está sin error, es decir, entonces la X
es como si fuese igual a t y entonces c igual a 0. Entonces el error es igual a 0. Y en esos procesos de estimación, que tienen que estarse haciendo continuamente, es muy difícil de realizarlo previo a la medición. Entonces, como que eso implica también una especie como de redundancia, porque por un lado, tengo información de los resultados que me proporciona el estudiante, pero no tengo un mecanismo que me permite cuantificar en el momento que lo estoy realizando la estimación del error que estoy cometiendo en el proceso de la medición misma. La teoría de horario latente es como que rompe ese círculo, pero además lo hace de una manera muy elegante, muy elegante. Resulta que cada pregunta tiene niveles de información, y esos niveles de información también dependen de en qué punto de la escala de habilidad lo estoy observando, de tal suerte que esa ecuación que le llamamos información tiene ciertas propiedades que facultan para poder determinar qué tan informativo es un test. Esas son curvitas, esas tres curvitas que teníamos así paradas primero, esa es la expresión de la información de cada una de las preguntas. Quiere decir entonces que yo puedo saber, mediante este enfoque, en qué puntos el test o en qué puntos la pregunta es más o menos informativa. Observen, por ejemplo, las gráficas que están en medio de la grandota. Hay un punto máximo. Si se ubican en el punto máximo y bajan hacia el eje de la habilidad, en ese punto la pregunta es más informativa. No traigo mi apuntador, pero por ejemplo, para esta pregunta, se obtiene la mayor información alrededor de 31.3 más o menos. Quiere decir que entonces, si yo quiero poner preguntas, quiero saber cuál sería la más útil, pues quizás tendría que darle al estudiante aquellas preguntas cuya información máxima están proporcionadas en el nivel de habilidad que el estudiante tiene. Pero insisto, no sabemos cuál es ese nivel de habilidad. Pero en el esquema también me permite saber que el test en sí mismo tiene ciertos niveles de información que dependen de la capacidad informativa que tienen cada una de las preguntas. Y lo interesante es que una propiedad aditiva, es decir, en cualquier punto de la habilidad, la información que me proporciona el test o el examen es la suma de la información que me proporciona cada una de las preguntas que lo componen. Quiere decir entonces que también las propiedades de un test dependen de manera definitiva de las propiedades que tienen las preguntas. Esto es, los parámetros que regulan el comportamiento de estas. Bueno, esa es la teoría, digamos, el soporte teórico en el que descansa la medición adaptativa. Pero ¿qué es esta? ¿Qué hace? Bueno, hay varias maneras de definirla. Pero en términos generales, cuando hablamos de medición adaptativa estamos hablando de una estrategia o de una familia de estrategias, más que de un enfoque particular. Se dice que un test es adaptado cuando al sujeto se le presenta un conjunto de preguntas objetivos que es más apropiado a su nivel de habilidad. ¿Qué pasa con el enfoque clásico? Resulta que cuando diseñamos un examen utilizando los enfoques tradicionales, una de las prácticas instituidas es que ponemos las preguntas fáciles al principio del examen y las difíciles al final. Dicen, entre otras cosas, porque si nosotros ponemos las preguntas fáciles al principio, motivamos a los estudiantes para que se animen. Bueno, eso es lo que se dice. Pero las preguntas fáciles al principio no me sirven para los estudiantes de nivel de desempeño alto, ¿verdad? Es decir, es como si pusiéramos una bandita muy chiquita para que la saltares sin ballena, ¿no? Y cuando pongo las preguntas difíciles al final del examen, no me sirven para los estudiantes de niveles de desempeño bajo. Entonces quiere decir que las únicas preguntas que sirven en un examen tradicional son las del medio, ni las del principio, ni las del final. Entonces tenemos ahí una especie como de desperdicio. Quiere decir entonces que tendríamos que pensar en un esquema de tal manera que las preguntas fueran apropiadas, pero si la evaluación es masiva o colectiva, simple y llanamente no hay manera de hacerlo.
Entonces, la tendencia natural de un profesor cuando enseña un examen desde la perspectiva tradicional es construir un examen de dificultad promedio, lo que esto quiere decir. Pero cuando habla de dificultad promedio, de lo que está hablando es de un presupuesto que él tiene de cómo se desempeñan las preguntas. Pero resulta que quien determina el nivel de la dificultad de las preguntas es el alumno en función de las respuestas que emite. Entonces, como que hay una serie, digamos, yo no le llamaría deficiencias, sino más bien de la forma en la que se analizan los procedimientos, tanto de asignación de las preguntas, su estimación de los parámetros que las constituyen y el proceso de estimación de la habilidad. Pero eso es lo que se supone hace un examen adaptado. Pero entonces, cuando pienso en cómo es que se puede implementar una estrategia de esta naturaleza, obviamente estoy pensando que no se puede hacer de una manera colectiva, ¿no? Como que no es muy fácil hacer una prueba tradicional de lápiz y papel. Como que se requiere un enfoque diferente. Entonces, cuando hablamos de un examen adaptado, lo que estamos hablando es de una estrategia que consiste en una serie de pasos ordenados que me permiten ir construyendo un examen lo más apropiado al nivel de habilidad del sujeto. Eso es la esencia de un examen o un test adaptado. ¿Pero por qué tendría que hacerlo? Pues hay varias razones que me invitarían a pensar de por qué es necesario hacerlo de esta manera. Por un lado, economía. Vamos a ver más adelante las ventajas que tiene la medición adaptada, de que en promedio un examen adaptado consume un número menor de preguntas, lo cual incrementa las posibilidades de que bajo una cierta o en un cierto intervalo de tiempo pueda hacer un muestreo mucho más amplio, o porque los niveles de precisión que se alcanzan si comparara un examen de la misma longitud, y por longitud estoy hablando del número de preguntas, de una versión tradicional a una versión adaptada, es mayor. Entonces, como que hay ciertos elementos que me permiten fundamentar de por qué sería necesaria una medición de este tipo. Sin embargo, cuando hablamos ya de cómo se instrumenta, pues ese entonces requiere un sistema muy diferente a los sistemas tradicionales, y es precisamente lo que complica un proceso de naturaleza. De ahí entonces que yo estaba tratando de promover la utilización de la medición adaptada o adaptativa no como un proceso, sino como una estrategia. Y en esta estrategia, lo que hicimos fue presentar por allá a principios del año, por allá en el año 1991, 92, por ahí, lo que yo le di por llamar un paradigma de la medición adaptada, es decir, como si pudiera dar cabida a todas las posibilidades. Pero en esencia, una estrategia de medición adaptada tiene 4 pasos, así, digamos, lo más rudimentario, lo más elemental. Por un lado, siempre hay un punto de inicio. Siempre hay que asignarle al estudiante una primera pregunta. ¿Cómo le hacemos para asignarle al estudiante la primera pregunta? Teóricamente se supone que yo tengo un banco de preguntas, un bonche de preguntas. Voy al banco, selecciono una y se la presento al estudiante. Pero ¿cómo selecciono la primera pregunta? Es entonces que ver un método de selección. Entonces, uno de los puntos así como primordiales de cualquier estrategia de medición adaptada es el método de selección de preguntas. Vamos a ver cuál es. Segundo, una vez que se le presenta la pregunta, una vez que obtenemos la respuesta del estudiante, estimamos la habilidad. Entonces hay un proceso ahí de actualización, por lo tanto entonces tenemos que tener un proceso que me permita estimar la habilidad. Después, una vez que ya tengo esa estimación, voy y selecciono otra pregunta, se la vuelvo a administrar y ahí estoy en ese jueguito. Pero debo parar el examen en algún punto, es decir, tiene que detenerse. Entonces también debe haber un conjunto de criterios que me permitan decidir en qué momento ya no hay que ponerle más preguntas. Con estos 4 puntos así como básicos, es
esenciales. La primera propuesta que yo hice sobre un paradigma, una gráfica muy sencilla. Si ustedes ven mi tesis doctoral, pues así están. En aquellos entonces no tenían muchas herramientas así para hacer gráficas bonitas. Dice, tenemos un punto de inicio, seleccionamos el primer reactivo, se lo administramos, obtenemos la respuesta del estudiante, el sistema responde porque estamos en un sistema computacional que permite hacer interacción, hay una estimación de la habilidad, decidimos si paramos o no paramos, revisamos o no revisamos, continuamos con ese ciclo hasta que tengamos la regla de paro. Cuando se cumple, detengo el proceso de administración de preguntas y entonces obtengo la estimación final de la habilidad. Bueno, después, con el propósito de incorporar otras estrategias que hicieran que la medición adaptativa fuera lo más cercano posible a un proceso de evaluación tradicional, hay que incorporar más elementos, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en un examen tradicional cuando un estudiante va leyendo el examen, se encuentra con una pregunta, decide que en ese momento no la quiere contestar, se la brinda, sigue contestando el examen, termina y regresa, ¿no? Puede regresar a responder a las preguntas que dejó en blanco o puede revisar las que ya había respondido y cambiar la respuesta. Ese proceso, que era una de las principales e iniciales críticas que se le hacía al proceso de medición adaptativa, que no era factible de realizar, ahora, bajo estas premisas, creo que es muy fácil. De hecho, ya se hace. Entonces, lo que esta nueva propuesta plantea es ciertas alternativas que, por un lado, plantean la posibilidad de retroalimentar inmediatamente al estudiante de los niveles alcanzados, no solamente de la habilidad, sino también de las respuestas que ha proporcionado, con diferentes niveles de retroalimentación. Desde una retroalimentación que puede ser simple y sencillamente si obtuviese la respuesta correcta, hasta sacarlo del proceso de medición y mandarlo a un proceso instruccional. Nada dice que si yo solicito una computadora, estoy en un proceso de evaluación, quiero certificar, quiero ver cómo ando, yo estudiante, respondo un conjunto de preguntas, tengo una estimación del nivel que llevo, y además cada pregunta me va a dar información sobre los temas, o materiales adicionales, o lecturas complementarias, o ejercicios suplementarios, lo que sea que me permita entonces entrar y salir del proceso de medición y estar interactuando con el proceso instruccional. Ciertamente, esto posibilita de una manera, creo que muy factible, de una manera muy rápida, todo el proceso de lo que nosotros estaríamos llamando ahora, tanto el aprendizaje asíncrono como la evaluación asíncrona. Sin embargo, el desarrollo de una estructura de esta naturaleza es demasiado complicado. Yo voy a platicar rápidamente de por qué y este nombre. Nosotros siempre tenemos un supuesto inicial de cuál es la habilidad de nuestros estudiantes. Siempre, siempre. Si nosotros hemos estado trabajando con ellos, sabemos, por ejemplo, si el examen que voy a poner o que voy a diseñar puede ser un examen difícil en función de los niveles que yo previamente alcanzo a entender que los estudiantes. Entonces siempre hay un punto de inicio. La teoría establece que nosotros tenemos cierta distribución de habilidad, tiene ciertos parámetros, y es el que nosotros seleccionamos para iniciar. Entonces hay varias estrategias para definir el punto de inicio. Esto es la estimación inicial de habilidad. Y entonces voy y selecciono al primer reactivo. ¿Cómo puedo seleccionar los reactivos? Bueno, hay muchas formas. De las formas de selección de reactivo, me regreso acá. Primero, puedo seleccionar el reactivo siguiente, cuya dificultad sea lo más cercano al nivel de habilidad que en ese momento he estimado el estudiante. Voy al banco de preguntas, las recorro todas, conozco la habilidad que tiene el estudiante,
la estimación que tengo, obviamente. Checo todas las dificultades de todos los reactivos y voy y escojo el reactivo cuya diferencia entre la habilidad estimada actualmente y la dificultad de la pregunta sea lo más cercano posible. Y obviamente el reactivo no se le haya presentado previamente. Esa es una forma. Otra forma es, dado que en cada proceso de estimación conozco la precisión que he alcanzado, conozco también para cada pregunta el nivel de información que me proporciona para todos los niveles de habilidad. Dado que conozco el nivel de habilidad, voy y selecciono aquella pregunta que me proporcione la mayor información para el nivel de habilidad que he encontrado. Inclusive, si el sistema es un poquito laxo y flojo, voy y selecciono una pregunta de una manera aleatoria. Pero este proceso, que requiere pues una lógica primero interna de computación muy elevada, pues requiere sistemas de búsqueda muy hábiles, ¿no? De tal manera que podamos hacer estos recorridos y las estimaciones correspondientes. Entonces, ya seleccioné la pregunta, la administro, y la parte más complicada es lo que conocemos como estimación de habilidad. En cada paso hay que realizarlo, y hay distintas maneras de estimar. Podemos utilizar un enfoque de máxima verosimilitud, ahora que conocemos la función de verosimilitud para el vector de respuesta. Podemos utilizar métodos bayesianos, condicionales a priori, posteriori, probabilidades condicionales, no condicionales, etc. Y pues podríamos usar el enfoque clásico, ¿no? Ir contando el número de respuestas que lleva correctas y en función de eso ir obteniendo las estimaciones. Sin embargo, si hago eso, estoy perdiendo la capacidad que tiene de seleccionar las preguntas en función de sus parámetros, no en función del número de respuestas. ¿Cómo me detengo en un examen adaptativo? Pues muy fácil. Resulta que el examen clásico es una versión de esto. Digo, es uno de los posibles casos, ¿no? Porque resulta que en un examen convencional, la mayoría, los estudiantes presentan todos el mismo número de preguntas. Todos. Y tradicionalmente contestan las mismas preguntas. Por lo tanto, un examen clásico es un examen de longitud fija y de a todos los estudiantes lo mismo. Si yo tengo posibilidades, también lo puedo implementar aquí. Quiere decir que entonces yo podría fijar, decir, este examen va a ser de 20 preguntas, ¿no? Y aunque no sean las mismas, son 20 y todos los estudiantes van a presentar 20. Pero otra, y quizás lo que lo hace más efectivo como método de medición, es el nivel de precisión alcanzado. Yo puedo fijar de antemano el tamaño de error que estoy dispuesto a cometer y estar evaluando al estudiante hasta lograr ese nivel de precisión que yo deseo. En la medición clásica, simple y sencillamente, no hay forma de hacerlo de esta manera. Yo puedo decir de antemano qué tan confiable quiero que sea mi instrumento y hago todas las mediciones a ese nivel de precisión. Es posible que para algunos estudiantes ese proceso converja más rápido, es posible que tarde un poco más. Y eso es lo que hay que implementar, pero eso es lo que ha dificultado quizás un poco la comprensión de por qué se pueden utilizar estos sistemas. Las principales críticas es de que por qué unos estudiantes van a tener más preguntas y por qué otros menos, ¿no? Como si fuese un asunto de justicia, decir, no, es que esto es injusto para mis estudiantes, porque a este le tocaron 20 preguntas y a aquel con 10. Bueno, es posible que para algunos estudiantes el nivel de precisión que yo quiero lograr lo alcance con 10 preguntas y otro necesite 20 o 25 preguntas. Pero precisamente lo que estaríamos logrando es de que todos ellos estarían siendo medidos con el mismo nivel de precisión. Regla de prueba. Una vez que termina el examen, digamos la primera pasada, podemos regresar a hacer un sistema de reestimación. Puedo permitir que el estudiante responda a las preguntas que no respondió o que se brincó. Pudiéramos inclusive permitir que el estudiante revisara su examen. Ciertamente, bajo ciertas condiciones de retroalimentación no sería posible revisar. Y entonces, pues ahí termina el examen.
termina, hacemos una estimación última y entonces ya le damos al estudiante en ese momento o en otro momento los resultados. ¿Qué es lo que nosotros hemos encontrado que nos dicen que este método es más ventajoso por decirlo de alguna manera? Por un lado, la eficiencia. Todos los exámenes, cuando aplicamos un instrumento de naturaleza, tienen un tiempo, digamos, de medición, al menos en la forma clásica. Pero en ese tiempo, dado los formatos de las preguntas, puedo poner nada más un cierto número de ellas. Pero esas también son estimaciones que nosotros hacemos acá, ¿no? Sin embargo, si yo tengo para un mismo número, y esa es la idea, para un examen de un mismo número de preguntas, la medición adaptativa es más eficiente. Pero si lo veo desde el punto de vista del nivel de precisión alcanzado, son más precisas. Es decir, 20 preguntas los dos, convencional y adaptativo. Bueno, si hago esto, la estimación que hago es más precisa usando un método adaptativo. Entonces, como que eso nos invita a pensar como una alternativa real. Sin embargo, el proceso de tener un banco de preguntas bien calibrado es un proceso muy largo. Requiere mucho tiempo, pero que no es imposible de realizar. Seguridad. Una de las tendencias modernas, y fíjense, cosa tan desagradable, de por qué existen dos formas diferentes de un examen, es para evitar que se copien los estudiantes, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hacen? El profesor tiene la forma A en la fila 1, la forma 2 en la fila 0. Pero el profesor nunca tiene la precaución de equilibrar las formas, de ver si realmente son comparables. Entonces, con la instrumentación de esta naturaleza no necesitamos eso. Sí, ya de antemano sabemos que los estudiantes van a estar respondiendo preguntas diferentes, no les va a tocar la misma, es muy poco probable que les toque la misma pregunta. Si es más eficiente, entonces podemos dedicarle más tiempo a la medición. Y entonces, en lugar de hablar de pruebas de velocidad, entonces estaremos hablando de pruebas de poder, porque precisamente eficientiza el número de preguntas y el tiempo. Efectos diferenciales. Todos los estudiantes son sometidos a las mismas condiciones. Hay nada de nada, o sea, quizás la parte más complicada es el problema que tiene el estudiante de interactuar con una computadora cuando está haciendo este tipo de exámenes. Pero vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Y finalmente, lo que para mí es la forma y quizás la parte más rica de las posibilidades que abre la medición adaptativa, que es la utilización de diferentes formatos de preguntas. Podemos poner preguntas que los formatos tradicionales son de opción múltiple. En muy pocos casos de ensayo previo de respuesta breve. Sonido, movimiento y simulaciones. Porque todo se hace a través, en este caso, de la computadora. Entonces, yo creo que esto amplía la gama de opciones. Pero no solamente eso, sino también pensar en formatos de respuestas diferentes. Tradicionalmente, tanto los exámenes de lápiz y papel como los de la teoría, digamos, las adaptativas, han utilizado las preguntas dicotómicas, esto es, aquellas preguntas que se responden de una manera, pero se califican como ciertas, como falsas o como correctas e incorrectas. Bueno, con esos enfoques se posibilita de que podamos utilizar lo que se conocen como los reactivos politómicos, es decir, con respuestas de diferente nivel de precisión o de certeza o de corrección para diferentes niveles. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de este tema de las competencias, entrenamos con las rúbricas y todo eso, bueno, creo que hay una gama ahí de posibilidades muy amplia. ¿Qué es lo que actualmente está ocurriendo en la evaluación adaptativa? Hay varias líneas, pero básicamente hay una lucha entre los teóricos actuales y los del pasadito, dicen. Si los métodos convencionales son más efectivos que los métodos tradicionales, pero los alternativos, entonces hay una investigación que está actualmente haciéndose comparando los exámenes tradicionales o los test tradicionales con las versiones adaptativas. En el diseño de los test y los soportes computacionales.
Quizá la parte más interesante es lo que puede estarse efectuando. Cuando hablamos de calibrar un examen, cuando hablamos de tener un marco de reactivos, lo que estamos diciendo es estimar los parámetros que regulan cada una de las preguntas. En este proceso de estimación, normalmente lo que hace es que se agarra un grupo prueba, 200, 300 estudiantes, se le aplica una serie de instrumentos, primero en versión lápiz y papel, se hacen las estimaciones de los parámetros, se ajustan las traducciones que por linealidad y cosas de ese tipo deben de hacerse, y se tiene un banco calibrado. Bueno, cuando se hace la medición adaptativa, esa calibración se puede estar haciendo al momento en que está presentando el examen, ¿no? Entonces, si tenemos muchos estudiantes conectados simultáneamente, podemos hacer las estimaciones de los parámetros simultáneamente. La medición autoadaptativa. Cuando ustedes escuchen la siguiente frase les va a encantar, porque van a decir, bueno, resulta que el estudiante puede, él, en función de lo que él percibe es su nivel de habilidad actual, ir seleccionando el nivel de dificultad de las preguntas que él quiere tener. Y entonces él decide, a ver, termina más difícil, y ahí va, ahora bien termina más fácil, ¿no? Entonces, el estudiante puede estar monitoreando también su avance a través de ir regulando su proceso. Y finalmente, lo que se llamaría la generación en línea de exámenes. Una alternativa viable a tener un banco de reactivos ahí almacenado en algún lado es que los reactivos se van generando al vuelo. Hay un enfoque viejísimo que propuso Hibbery que le llama formas de reactivo. Lo que una forma de reactivo hace es especificar un conjunto de criterios con los cuales se estructura una pregunta. Y entonces lo que se alimenta al sistema es ese conjunto de formas, de criterios, y la pregunta se va generando. Se supone que todos los estudiantes reciben la misma forma, entonces lo que se valida no es el reactivo, sino lo que se valida es la forma.